El periodo 2008-2012 se corresponde con el mandato sindical de la actual Ejecutiva Provincial y, por supuesto, con la grave crisis económica que atraviesa la Comunitat y Castellón. Una vez explotó la burbuja inmobiliaria, se disparó el desempleo y afloraron las debilidades de la administración pública. CESIF ha estado defendiendo el bienestar social en cada oportunidad, respondiendo siempre con coherencia e independencia a todas las agresiones que han sufrido los trabajadores. Los últimos meses han sido de una crispación ciudadana y de una actividad sindical frenéticas. Encierros, huelgas, concentraciones, protestas, arengas, disputas, reuniones, pulsos, recortes y manifestaciones. Muchas y multitudinarias manifestaciones. El verdadero reto sindical de CESIF tiene el futuro como escenario, y la Unión Provincial ha saldado con un balance positivo este cuatrienio, el más complicado que han vivido las siglas en Castellón. CESIF es hoy más fuerte, más influyente, más grande y más próximo que hace 4 años, y aunque todos los capítulos han estado marcados por el látigo de la recesión, hay argumentos para seguir apostando por la independencia, la profesionalidad y el diálogo. En el área de formación, presente y futuro están marcados por la austeridad y la escasez de recursos de la Administración. Por eso, las iniciativas propias, las propuestas formativas novedosas y el aprovechamiento de las herramientas disponibles serán las claves a corto y medio plazo. Sin grandes inversiones, pero también sin la inestabilidad económica que provoca la tutela de la Administración, CESIF se adapta a los nuevos tiempos a partir de una experiencia que le convierte en referente provincial. La obtención del certificado de calidad ISO 9001 para el centro, un servicio de orientación altamente valorado por los trabajadores y un equipo docente que aporta seriedad y prestigio, son los pilares de un departamento que ha formado a más de 11.000 castellonenses en los últimos 4 años. Y lo hace de manera presencial y online, a través de academias de oposiciones, formación ocupacional, formación continua o cursos relacionados con la empresa privada, la justicia, la sanidad o el municipalismo. Siguiendo las directrices de CESIF a nivel nacional y en consonancia con la buena marcha de la Unión Autonómica, CESIF Castellón ha tenido el gran objetivo de consolidar su crecimiento en las elecciones sindicales de 2007. La situación social y económica desde 2008 han sido determinantes para el reconocimiento de CESIF como la fuerza sindical que más crece en Castellón. En las últimas elecciones sindicales, la representatividad de CESIF ha aumentado en un 25% en funcionarios y un 49% en personal laboral. Estos resultados son aún más reveladores en su análisis por sectores, con la consolidación de sectores fuertes como justicia y local, y un crecimiento del resto de sectores de entre el 25 y el 158% en 4 años, que demuestra que los trabajadores de las administraciones públicas, y cada vez más los de la empresa privada, apuestan por CESIF para defender sus intereses. Liberados, delegados y afiliados han aportado un esfuerzo y una profesionalidad que las elecciones nos han devuelto en forma de éxito. Este crecimiento exponencial del sindicato ha hecho que CESIF tenga cada vez un mayor protagonismo en la sociedad. La imagen y los argumentos de CESIF se proyectan en la actualidad castellonense a través de iniciativas, campañas informativas y, por supuesto, los medios de comunicación. La consolidación de un gabinete de prensa propio permite que hoy nuestra imagen social siga creciendo desde 2008 y lo hace a pesar de la crisis de los medios de comunicación en Castellón, que ha llevado al cierre del 50% de las principales cabeceras. Además de la proyección exterior, CESIF también ha elaborado publicaciones e impulsado iniciativas internas a través de varios programas como Emorga, con la creación del periódico para inmigrantes Intégrate. En colaboración con el Ministerio del Interior y la Diputación se organizaron las Jornadas para la Interculturalidad de CESIF, y de la mano del Ayuntamiento de Castellón, CESIF lanzó la campaña Bici Funciona, para fomentar el uso del transporte sostenible entre los empleados públicos. Y en 2011 las principales ONGs del mundo participaron en la exposición fotográfica de CESIF, Castellón Objetivo Solidario. La agitación sindical, consecuencia de la crisis y el desempleo, ha llevado a multiplicar esfuerzos en el gabinete jurídico de CESIF. El número de expedientes tramitados se ha multiplicado en los últimos 4 años y un alto porcentaje han sido gestiones directamente relacionadas con la crisis.
Además, en el ámbito judicial, CESIF tiene unos resultados excepcionales y que son un escaparate perfecto para esta unión provincial. Entre las sentencias favorables con las que CESIF Castellón ha sentado precedentes, destacan varias referidas a la progresión automática de la carrera profesional y desarrollo para el personal sanitario, y recientemente un juez emitía un fallo que avalaba la valentía y profesionalidad con la que el sector de la empresa privada de CESIF entraba en la industria textil de Castellón y respaldaba nuestra política sindical y de comunicación con una sentencia histórica. Los recortes han marcado esta etapa a todos los niveles y han afectado las facilidades con que contábamos en determinados momentos en el sindicato. Con el compromiso del presidente autonómico, Daniel Matoses, y el Comité Ejecutivo Autonómico, y el apoyo del presidente nacional, Miguel Borra, el camino ha sido menos difícil. Aún así, la nueva coyuntura complica la financiación y exige de cambios, de nuevas fórmulas y propuestas que permitan que CESIF Castellón pueda seguir siendo autosuficiente. Aunque no puede ser la única, buena parte de esta financiación sigue dependiendo del trabajo de la Unión Provincial, y en este aspecto las cuotas de afiliación aumentan en la medida en que CESIF Castellón ha crecido más de un 33% desde el año 2008, pasando de tener 1.468 afiliados a superar los 2.000. Con estas cifras para el optimismo, CESIF cierra 4 años de intensa actividad sindical. Se debe fundamentalmente al trabajo y al esfuerzo y más esfuerzo de todos nuestros liberados y delegados sindicales. CESIF ha demostrado que cuanto mayor es la competencia sindical, mayor es el respaldo que ha obtenido en la provincia. Y esto lo demuestran las estadísticas, que dicen que mientras los sindicatos mayoritarios han crecido entre un 19 y un 53% en el periodo 2007 hasta hoy, CESIF Castellón ha incrementado su representatividad en un 74%. El trabajo ahora es seguir subiendo este listón. Económicamente estamos saneados. Disponemos de una sede con aulas de formación y nuestra situación económica es buena. Pese a que, como recordó nuestro presidente autonómico hace poco más de 2 meses en el Congreso Autonómico que se celebró en nuestra ciudad, a CESIF le deben las administraciones 2,5 millones de euros. A pesar de todo, tenemos unas cifras estables y una importancia social que no se tiene por qué supeditar a circunstancias puntuales en la formación o a subvenciones para las actividades. Si no fuera por el trabajo en equipo y porque todos remamos en la misma dirección, sería imposible seguir creciendo y menos en este contexto. No podemos olvidarnos que en estos últimos 4 años el patrimonio humano de CESIF ha tenido unas pérdidas importantísimas. Me estoy refiriendo a las bajas por jubilación de compañeros que ostentaban cargos de responsabilidad en nuestra Unión Provincial y, por supuesto, a esos recortes que han provocado la desliberación sindical de otros compañeros de Castellón. A pesar de todo esto, la ilusión y las ganas con las que se trabaja en la sede y la aportación de todos los que forman CESIF es nuestro gran patrimonio. Y estoy seguro que con esta motivación, dentro de 4 años, volveremos a hablar de datos positivos. Vamos a seguir defendiendo lo público, las mutualidades y los derechos laborales de todos los trabajadores que tanto nos ha costado conseguir. Dar las gracias por su confianza, animarles a seguir en la brecha y que sigan el lema de CESIF en este Congreso Provincial, porque resume lo que realmente esperamos de todos vosotros. Y ese lema es: suma tu opinión.